las reacciones. Y entonces vamos a continuar ahora con la regulación de la glicólisis y luego de eso vamos a hablar de la gluconeogénesis. Voy a compartirles pantalla. Listo, ahí me están escuchando bien y están viendo la presentación. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya habíamos revisado todas las reacciones de la glicólisis y habíamos visto algunos detalles de algunas de esas reacciones. ¿Listo? Entonces, la glicólisis pues es la ruta central, la anaeróbica hasta lactato pues es la ruta central en todas las células del organismo y fuera del organismo. Las bacterias también hacen glicólisis, los parásitos, los hongos, que son organismos que están muy relacionados con nosotros porque nos causan muchos problemas. Entonces, muchas de las enfermedades que ustedes van a ver, de hecho, el 70% de las enfermedades que sufrimos son enfermedades infecciosas. ¿Sí? Entonces, van a ver por eso un área muy importante que es la parte de microbiología e infectología, donde van a hablar de todos estos microorganismos que también hacen glicólisis. Y entonces, pues los tratamientos van, en algunos casos, orientados a eso, ¿no? A impedir que estos organismos puedan obtener energía. Y de esa manera no nos hagan daño. Entonces, la glicólisis, como todo proceso metabólico, debe ser muy bien controlada, ¿sí? Cuando hacemos glicólisis, básicamente estamos tratando de cubrir dos cosas. Uno, producir ATP, ¿sí? Ese es, digamos, el principal objetivo. Y el segundo objetivo es construir moléculas que nos sirvan para construir otras moléculas. O sea, la glicólisis ya les había dicho que por eso es una ruta anfibólica. Por ejemplo, podemos, a partir de la dihidroxiacetona fosfato, hacer glicerol fosfato que nos sirve para esterificar los ácidos grasos y hacer glicéridos. ¿Listo? Entonces, esta ruta tiene que acomodarse a las necesidades de la célula, por lo que ya hemos hablado que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces, en esta ruta metabólica, ¿sí? Y en prácticamente todas las rutas metabólicas vamos a ver que las enzimas que son reguladas por lo general son aquellas reacciones, las que catalizan aquellas reacciones que son esencialmente irreversibles. En el caso de la glicólisis, ¿qué reacciones vimos que eran irreversibles? La del paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? Que esa la catalizaba la hexoquinasa. El paso de la fructosa a fructosa 1,6-bifosfato, que esa la catalizaba la fosfofructoquinasa. Y el paso de fosfenolpiruvato a piruvato, que esa lo catalizaba la piruvatoquinasa. Estas son las tres reacciones irreversibles en la glicólisis y por ende son las tres reacciones susceptibles de regulación. ¿Qué mecanismos de regulación se utilizan normalmente en las vías para regular las enzimas en las vías metabólicas? El más importante es el alosterismo, que ya conocemos cómo funciona. La modificación covalente, ¿sí? Es el segundo. Y la modificación y la regulación a nivel transcripcional, o sea, aumentar o disminuir la producción de la enzima. ¿Listo? Entonces, en la glicólisis particularmente, el principal punto de regulación está aquí, en esta enzima, la fosfofructoquinasa, seguida de la hexoquinasa y de la piruvatoquinasa, y la hexoquinasa es, digamos, un punto de regulación, pero minoritario, realmente no es demasiado importante. Vamos a ver que la fosfofructoquinasa se regula alostéricamente. La piruvatoquinasa tanto alostéricamente como por modificación covalente. Tiene los dos tipos de regulación.
Y esta se regula básicamente por inhibición competitiva. ¿Quién la inhibe? Competitivamente la glucosa 6-fosfato. Entonces la exoquinasa agarra glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. Cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, como se parece a la glucosa, se puede meter al sitio activo y ese fosfato pues bloquear al sitio activo. Y... ¿Hasta allí estamos claros o no? Sí, señor. Ok, entonces vamos en orden. Vamos a hablar primero de la fosfofructoquinasa. Ya habíamos dicho que la fosfofructoquinasa era la enzima encargada entonces de agarrar a la fructosa 6-fosfato y la convierte en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Listo? Esta reacción es crucial. Es una reacción que le hago una sola flechita porque es netamente irreversible. Entonces, ¿quién es la fosfofructoquinasa? La fosfofructoquinasa es una enzima homotetramérica. ¿Qué quiere decir homotetramérica? Que tiene 4 subunidades, que ustedes las pueden distinguir ahí en colorcitos. Esas 4 subunidades son iguales. Como las 4 subunidades son iguales, entonces por eso decimos que es un homotetrámero. ¿Ok? Es una enzima que es el principal punto de control en la glicólisis en nosotros, ¿sí? Y en casi todos los organismos. Ese homotetrámero tiene un peso molecular de 340 kilodaltones, una proteína más o menos de tamaño intermedio. ¿Listo? Es una enzima que tiene en cada subunidad un sitio catalítico. Aquí está su sitio catalítico, aquí está su sitio catalítico, aquí está su sitio catalítico. Y los sitios regulatorios, como es una enzima alostérica, ¿sí? A diferencia de los otros casos que le había mostrado, en este caso los sitios regulatorios están en la unión entre las subunidades. O sea, aquí en moradito hay un sitio regulatorio, aquí está el otro, aquí está el otro y aquí está el otro. Esos son los sitios alostéricos. En esos sitios alostéricos es donde se van a unir los reguladores alostéricos. En este caso, la fosfofructoquinasa tiene varias isoenzimas. Entonces, la isoenzima de hígado, ¿sí? Tiene activadores alostéricos e inhibidores alostéricos. ¿Quiénes son los activadores alostéricos de la isoenzima de hígado? El adenosín monofosfato y un metabolito que solo se produce en hígado y se llama la fructosa 2,6-bifosfato. No confundir a la fructosa 2,6-bifosfato, que es el regulador alostérico de la fosfofructoquinasa, con la fructosa 1,6-bifosfato, que es la que forma parte de la glicólisis. ¿Eso está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, estos dos son los activadores alostéricos para la de hígado. Inhibidores alostéricos. Ahora, bueno, ¿por qué AMP? ¿Por qué AMP la va a activar? ¿Por qué? Si hay mucho AMP, es indicativo de... no, perdón, AMP es en todas las células del organismo, no en hígado. En hígado solamente es la fructosa 2,6-bifosfato, perdón, corrijan eso. AMP en todas las células del organismo, ¿por qué razón? Porque el AMP es indicativo, ya habíamos hablado en generalidades del metabolismo, de balance energético negativo. Pero lógicamente en una célula, como una neurona, una célula muscular, altos niveles de AMP indican que estamos mal energéticamente, entonces esa célula activa glicólisis. En hígado, solamente en hígado, el AMP no funciona como activador. Para la enzima de hígado no funciona como activador, porque el hígado solamente consume glucosa para glicólisis cuando los niveles de glucosa en sangre son muy altos. ¿Listo? En hígado, el activador alostérico sería exclusivamente para la de hígado la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Eso está claro? Con la corrección que les hice. Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? La fructosa 2,6-bifosfato es exclusiva para hígado.
Y y la isoenzima de hígado, ¿sí? No se activa por AMP. ¿Ya? Listo, gracias. Pero la isoenzima de todas las demás células, sí. Ahora, ¿cómo se inhibe? En general, en todas las células del organismo, se inhibe la enzima por ATP, lo cual tiene mucha lógica. Si hay mucho ATP, pues ¿para qué hacer glicólisis, sí o no? ¿Listo? Ahí se inhibe. En músculo, la isoenzima de músculo también se puede inhibir, además de ATP, por H+, por una disminución en el pH. Recuerden que si se disminuye el pH, ¿qué pasa con los hidrogeniones? Aumentan. Y esto es un efecto protector para el músculo. Y hagamos aquí un paréntesis. Porque resulta que si el músculo está haciendo mucho ejercicio, está haciendo mucha glicólisis anaeróbica. Como resultado de la glicólisis anaeróbica, ¿cuál es el producto final de la glicólisis anaeróbica? Para que esta funcione y funcione y funcione. ¿El lactato? El lactato. ¿Y el lactato dijimos que era un qué? ¿Qué tipo de molécula es el lactato? ¿El primero? No. ¿Un ácido? Ácido débil. Un ácido débil, ¿ok? Un ácido débil, ¿ok? Entonces, como es un ácido débil, a medida que se está haciendo lactato y haciendo lactato y haciendo lactato para regenerar el NAD, para regenerar el EAD, ¿qué va pasando con los protones? Van aumentando y van aumentando y van aumentando. Y entonces, si en el músculo aumentan y aumentan los protones, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Disminuye el pH. Y si disminuye el pH, estos protones, ¿qué hacen? Se unen a las proteínas. ¿Y qué hacen los protones a las proteínas cuando están en mucha cantidad? Las denaturalizan. Las desnaturalizan. Entonces, el sarcómero, que son los filamentos gruesos, filamentos delgados, que están hechos de proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar con esos filamentos? Pues se van a desnaturalizar y se va a dañar el sarcómero y se daña el músculo. Entonces, eso no es bueno. ¿Estamos? Entonces, por esa razón, cuando los protones llegan a una cierta cantidad, inhiben a esta enzima en músculo. De tal manera que si está inhibida esta enzima, se frena la glicólisis. Si se frena la glucólisis, no hay ATP. Y si no hay ATP, pues lógicamente no va a haber contracción, pero se está protegiendo al músculo. ¿Sí me entienden? Porque si la glicólisis sigue funcionando, entonces va a seguir aumentando los protones y se daña el músculo. Entonces, ese lactato, esa disminución del pH, lo que está generando es lo que está generando es un efecto protector para el músculo. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Eso es músculo. Ahora, ya cerramos el paréntesis de músculo. En el hígado también puede ser inhibida por citrato. Porque el citrato es una molécula que vamos a ver es fundamental en el ciclo del ácido cítrico. ¿Listo? Allí es fundamental el citrato. Pero ese citrato se puede salir al citoplasma. ¿Cuándo va a salir el citrato al citoplasma? Cuando estamos muy bien energéticamente. Entonces, si hay mucho citrato en citoplasma, eso es indicativo de que estamos muy bien energéticamente. Y ahí ni el hígado hace glicólisis. Entonces, la glucosa que le entra al hígado, ¿qué haría el hígado en una condición de esas? Pues la la almacena en forma de glucógeno o incluso, si es mucha, la va a convertir en grasa. ¿Estamos? Sí, profe. Pero este citrato es inhibidor solamente en hígado. Ok.
Entonces, en el músculo, pues se genera la acidosis por acumulación de lactato, que ya les dije, pues sí les expliqué, es un efecto protector. Entonces, altos niveles de citrato, ya les dije, indican abundancia de precursores biosintéticos, ¿sí? Entonces, ahí la glicólisis, pues, no es necesaria para generar energía, sino para convertir la glucosa en grasa. Profe, Y dime, en el hígado sirven es el citrato y también el ATP, ¿cierto? sí, los dos, O sea, el ATP también le sirve. Listo, también gracias. sirven. Entonces, lo que está aquí, Isabela, mira. Citrato inhibe la PFK, PFK es fosfofructoquinasa, porque incrementa el efecto inhibitorio del ATP. Sí, o sea, los dos funcionan. Listo, profe. Vale, perfecto. Hasta allí estamos claros entonces. Señor. Ok, bueno, entonces esta es la estructura de la enzima que ya les expliqué cómo está organizada y cada uno. Entonces aquí lo que tenemos es la cinética de la enzima, ¿sí? Aquí una cinética de la enzima frente a su sustrato, que es la fructosa 6-fosfato, y aquí tendríamos la velocidad. En rojo, ¿quién está? Está la cinética de la enzima cuando hay altas concentraciones de ATP. Miren que es sigmoide. ¿Y por qué es sigmoide? ¿Mm? ¿Por qué es sigmoide? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Dame un segundo, estoy pensando. Pues profe, porque es alostérico. Claro, es una enzima Exacto, sí, alostérica. porque Y se si va este es inhibiendo por la concentración de ATP. el inhibidor, ¿qué hace? Me desplaza el equilibrio hacia la forma T, entonces por esa razón, si pongo el sustrato, pues me va a dar una gráfica sigmoide. Eso ya lo discutimos en alosterismo. ¿Estamos? Ahora, miren la gráfica en verde. ¿Sí? Ese es el comportamiento de una enzima que Cuando está en R. cuando está en R es una enzima micaeliana. Lo mismo, es una hipérbole. Sí, o sea que el equilibrio está desplazado hacia R. ¿Por qué razón? Porque no hay ATP y estamos hablando de músculo, ¿sí? Entonces, bajo ATP, pues la enzima no está inhibida y entonces se comporta como una micaeliana, ¿sí? Entonces, ¿por qué es inhibidor? ¿Por qué es activador de la enzima el AMP y no el ADP? Bueno, porque les había dicho que, acuérdense que hay una enzima que si hay dos moléculas de ADP, y esa enzima se llama la nucleótido difosfato quinasa, si hay dos moléculas de ADP, entonces ella le quita un fosfato a este ADP y se lo pone al otro o viceversa, y me forma un ATP y un AMP. O sea que cuando estamos con mucho ADP no es que estemos en la mala, estamos ahí en la regula. ¿Sí me entienden? Tiene que haber, si hay mucho ADP, se puede la nucleótido difosfato quinasa activar y entonces el indicador de que si estamos en la mala son altos niveles de AMP. Por eso el AMP puede activar la enzima y miren el comportamiento de la enzima. Una hipérbole, se comporta como una micaeliana. ¿Estamos claros? Sí, Sí, señor. profe. Listo, entonces aquí tenemos, vamos a hacer el análisis de cuando estamos, es que quiero ampliarlo para que vean bien. Cuando estamos en descanso, ¿sí? Entonces, si estamos descansando, este análisis lo vamos a hacer en músculo. Entonces, miren cómo está el músculo. Ustedes ya vieron músculo, ¿no es cierto? La estructura.
de la célula Sí, muscular. profe. El Sí, señor, sarcómero. sí, señor. Aquí está representado el sarcómero. Fibras gruesas, filamentos gruesos que estarían ahí en negro, los filamentos delgados que son los rosaditos. Eso es un sarcómero que ¿cómo está? Está relajado porque estamos en descanso. Entonces miren que estamos en descanso. ¿Es necesario ATP? Pues no, porque el músculo no está necesitando ATP. Entonces miren lo que está pasando. Está entrando glucosa al músculo y el músculo ¿qué hace con esa glucosa? La exoquinasa, ¿sí? Hace su trabajo, la convierte en glucosa 6-fosfato, pero cuando incrementa mucho esta glucosa 6-fosfato, ¿qué hace la exoquinasa? La glucosa 6-fosfato inhibe a la enzima. ¿Listo? Si se incrementa mucho. Por esa razón, la glucosa 6-fosfatos tiene que ser, y se tiene que ir gastando. Músculo, acuérdense que hace glucógeno. Entonces, esa glucosa 6-fosfato se empieza a gastar en la síntesis de glucógeno, que es un proceso que en detalle vamos a ver más adelantico y que ya sabemos se llama glucogenogénesis. ¿Estamos? Ahora, la glicólisis va a estar inhibida, o sea, se está dando pero muy lentamente. Entonces, fructosa 6-fosfato pasa a fructoso 1,6-bifosfato. Como estamos en descanso, entonces la fosfofructoquinasa va a estar inhibida porque la carga ATP es bastante alta. Miren, el cociente ATP sobre AMP, ¿sí? Miren que ATP está dibujado más grandote que AMP, o sea, quiere decir que hay mucho más ATP que AMP. ¿Y el ATP qué es? Inhibidor de la enzima, ¿listo? Porque estamos en balance energético positivo, ¿sí? Y ese ATP, miren que también es inhibidor ¿de quién? Es inhibidor de la piruvato-quinasa, es inhibidor de ambas, tanto de la fosfofructoquinasa como de la piruvato. Entonces, no es que la glicólisis se frene, o sea, no hay glicólisis, no. Sí hay, pero a un ritmo muy bajo en comparación como si estuviéramos en la situación que necesitáramos energía. ¿Eso está claro? Está claro. En el caso de músculo, también hay que tener en cuenta que la alanina también me puede inhibir a la piruvato-quinasa. ¿Por qué razón? Porque resulta que la transaminación del piruvato, o sea, cuando hay mucho piruvato, lo convertimos, le ponemos un grupo amino por una transaminasa glutámico-pirúvica y lo convertimos en alanina. O sea, que altos niveles de alanina en la célula muscular, en el citoplasma, son indicativos también de ¿qué? De alto piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Uy, ahí me perdí un segundo. El piruvato lo podemos convertir en alanina por transaminación. ¿Se acuerdan de las transaminasas? Hay una transaminasa que ya se las expliqué, que es la transaminasa glutámico-pirúvica. ¿Qué hace esa transaminasa? Agarra el glutámico, que es un aminoácido, le quita el grupo amino y se lo pone al piruvato. Cuando al piruvato le ponemos un grupo amino, que es un cetoácido, el piruvato lo convertimos en alanina. Por ende, altos niveles de alanina son indicativos de altos niveles de piruvato o viceversa. ¿Estamos o no? Listo, profe. Entonces, por esa razón, la alanina también es un inhibidor de la piruvatoquinasa. Ok. Ahora, espero eso me lo hayan entendido. Entonces, miren aquí el efecto inhibitorio que les decía de la glucosa 6-fosfato como inhibidor competitivo. Entonces, la glucosa 6-fosfato puede inhibir a la exoquinasa. ¿Por qué? Porque se parece a la glucosa. Entonces, entra allí y, pues, compite por el sitio activo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo ejercicio. Esto representa que estamos haciendo ejercicio. Vean la diferencia entre la fibra muscular en descanso y la fibra muscular en ejercicio. Está contraída. Entonces, para que se contraiga el músculo, acuérdense, los filamentos gruesos, las cabezas de miosina necesitan ATP. Entonces, vean el tamaño de la flechita. ¿Sí ven esta flechita? Delgada en comparación con estas que son flechas gruesas. ¿Eso ya qué quiere decir? Eso quiere decir que la glicólisis está muy activa. Entonces, miren lo primero. La exoquinasa ya no está inhibida. ¿Por qué razón? Porque esto no se acumula. Porque, como esto está funcionando rápido, la glucosa 6-fosfato que se produce empieza a consumirse. Es más,
empezamos a desdoblar el glucógeno y a producir a partir de él glucosa 6-fosfato, proceso que veremos más adelantico, que es la glucogenólisis. Ejercicio es equiparable a ayuno temprano o a ayuno prolongado, dependiendo del tipo de ejercicio. Ya también eso lo hemos discutido. ¿Qué pasa con la PFK? Como estamos haciendo ejercicio, entonces hay mucho AMP con respecto al ATP. Y el AMP dijimos que era activador de la enzima. Entonces está la PFK funcionando mucho. Y entonces está produciendo mucha fructosa 1,6-bifosfato. Resulta que la fructosa 1,6-bifosfato es un activador de la piruvato quinasa, lo que llamábamos, cuando vimos las generalidades, activación hacia adelante. Entonces se produce fructosa 1,6-bifosfato. La gran mayoría de esa fructosa 1,6-bifosfato sigue por aquí, pero una pequeña cantidad viene y se le pega a la piruvato quinasa y la activa. De tal manera que cuando llega el fosfonol piruvato, ya esta enzima está activa. Y entonces lo transforma rápidamente. Eso lo que hace es incrementar el flujo en la vía y por ende, si incrementa el flujo en la vía, pues hace que la glicólisis ocurra más rápidamente. Entonces, cuando llegamos a piruvato, ¿qué va a pasar con ese piruvato? Si estamos en un deporte anaeróbico, que ya hemos hablado de varios deportes anaeróbicos, como por ejemplo los 100 metros, por ejemplo el béisbol, que también les he comentado. Entonces, en ese deporte anaeróbico, ¿qué va a pasar? En ese deporte anaeróbico, pues convertimos el piruvato a lactato, lo que ya conocemos. Y si es un deporte aeróbico, ciclismo, por ejemplo, entonces, pues ciclismo profesional, ¿no? Entonces, convertimos ese piruvato, lo metemos a mitocondria y lo vamos a llevar hasta CO2 y agua, algo que vamos a ver más adelantico, que es el ciclo de Krebs y todo esto. ¿Estamos o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces miren lo que pasa con la cinética de la enzima en hígado. Lo que habíamos hablado allí era en músculo, ¿sí o no? Que son los dos principales centros metabólicos, digámoslo así. Ahora en hígado, ¿qué sucede? En hígado, aquí tenemos la cinética de la enzima, ¿sí? Fructosa, y acá la velocidad, ¿sí? Fructosa, no sé. Entonces miren, en hígado, cuando no hay fructosa 2,6-bifosfato, entonces miren que se comporta como una sismoide, o sea, una enzima alostérica sin regulación en ese momento. Pero si nosotros subimos a 0,1 micromolar la cantidad de fructosa 2,6-bifosfato, entonces miren cómo se activa la enzima, que es la gráfica azul, ya se convierte en una micaeliana. Y si la subimos a 1 micromolar, miren que se vuelve todavía más micaeliana. Porque la fructosa 2,6-bifosfato es el activador alostérico en hígado solamente. ¿Listo? ¿Qué pasaría? Esta es la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si a esta misma cinética ahora le agregamos ATP? O sea, está la fructosa 2,6-bifosfato y agregamos cantidades altas de ATP. ¿Sí ven cómo se caen las curvas? ¿Y por qué se caen las curvas? A medida que aumenta la concentración de ATP. Es El un ATP inhibidor. inhibe. Porque el ATP es un inhibidor. Perfecto. ¿Eso está claro para todos ustedes? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces, miren esta situación. La glucosa entra pues a la glicólisis en hígado, entonces miren lo que pasa. La fructosa 6-fosfato, una parte de esa fructosa 6-fosfato es agarrada por una enzima, fosfofructoquinasa. Aquí hay una fosfofructoquinasa, que la vamos a llamar 2.
para distinguirla de esta PFK que hay aquí, que es la que me convierte a fructosa 6-fosfato en un fructoso no 6-bifosfato, la reacción normal de la glicólisis. Entonces, esta es la PFK o le pueden decir PFK1 si quieren. Pero la que me convierte fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato en hígado, la vamos a llamar PFK2. ¿Eso está claro? Sí, profe. Esta PFK2 entonces aumenta la cantidad de fructosa 2,6-bifosfato, fructosa 2,6-bifosfato que a su vez viene y activa la PFK1 para que la glicólisis continúe. Tanto el citrato como el ATP entonces funcionan como uno solo para inhibir a la PFK1. Estos son inhibidores, mientras que la fructosa 2,6-bifosfato es el activador. ¿Cómo funciona esto? Pues ya lo conocimos y vimos más o menos en detalle, que es todo lo que hablamos de alosterismo, porque esta es una enzima de las enzimas modelos de alosterismo. Resulta que hay otra enzima que también es muy importante en el proceso de regulación. Entonces, cuando tenemos disminución en la cantidad de glucosa, se libera glucagón, ¿sí? Y el glucagón va y activa la proteína quinasa A, y esa proteína quinasa A, pues, produce AMP cíclico, eso ya lo vimos, y ese AMP cíclico, entonces se activa, esa proteína quinasa A por AMP cíclico, y esa proteína, proteína quinasa A activada, va y fosforila a un poco de enzimas. Una de las enzimas a las que fosforila es a la piruvato quinasa. Entonces hay unas isoenzimas de la piruvato quinasa, ¿sí? En músculo y en cerebro. Entonces, cuando los niveles de glucosa son altos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la piruvato quinasa? Viene y que estaba inactiva porque no había glucosa, ¿sí? Entonces se le quita el fosfato por parte de una fosfatasa, ¿sí? Y se convierte en piruvato quinasa defosforilada. Ahí es activa, en verde es activa. O sea que, ¿qué va a hacer? Al fosfonol piruvato lo va a convertir en piruvato y ATP, cuando los niveles de glucosa son altos. ¿Listo? Ahora, cuando los niveles de glucosa son bajos, entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Se fosforila la enzima, se gasta un ATP para ponerle un grupo fosfato. Cuando está fosforilada, la enzima es inactiva, lo cual tiene lógica, porque si hay poquita glucosa, pues no, ¿para qué tener activa a esta enzima? ¿Sí? Entonces se disminuye la actividad de la enzima. Ahora, ¿quiénes inhiben normalmente eso es la regulación por regulación covalente. Ahora, efectores alostéricos. Si hay mucha fructosa 1,6-bifosfato, que es la de la glicólisis, entonces esta fructosa 1,6-bifosfato va y se une a esta enzima, ¿sí? Y la activa. Entonces, cuando hay mucha fructosa 1,6-bifosfato, ¿es por qué? Porque los niveles de glucosa están altos y se está gastando glucosa. ¿Estamos de acuerdo o no? Mientras que la alanina, que es indicativo de que hay mucho piruvato, y el ATP, que es indicativo de que estamos energéticamente bien, pues la inhiben. ¿Sí? Porque si hay mucho ATP en músculo, ¿para qué hacer glicólisis? Y si hay mucha alanina es porque está funcionando muy bien esta reacción. ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Listo. Entonces, esos son los 3 puntos de regulación. El de la exoquinasa, que no es así muy, muy importante. El más importante, que es el de la fosfofructoquinasa. ¿Sí? Y digamos que el secundario, que es el de la piruvato quinasa. ¿Va?
Algo muy importante en el metabolismo de la glucosa son las proteínas que dejan que la glucosa entre a la célula, ¿sí? A esas proteínas que permiten que la glucosa entre a la célula se les llaman los transportadores de glucosa. La sigla es GLUT, ¿no? De Glucose Transporters, ¿listo? Se han identificado alrededor de unos 23 transportadores de glucosa diferentes. Son proteínas, acuérdense que son proteínas. Aquí están los clásicos que van a encontrar ustedes en todo libro, ¿sí? Que son el del GLUT1 al GLUT5. Estos transportadores de glucosa son cruciales porque ellos son los que permiten que la glucosa entre a la célula. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? El GLUT1, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? En todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo lo expresan, ¿sí? En mayor o en menor cantidad, obviamente. Y tiene una km por la glucosa de 1 milimolar, o sea, 1 milimolar es como 40, 30 miligramos por decilitro de glucosa. O sea, ¿se encargan de qué? De la captación basal de glucosa, ¿sí? O sea, así haya poquita glucosa, ellos la captan. ¿Listo? Ahora, tenemos el GLUT2. Bueno, no, antes de hablar del 2, saltémonoslo y hablemos del 3. El GLUT3 también, al igual que el GLUT1, está en todas las células y al igual que el GLUT1, su Km es de 1 milimolar, o sea, es muy afín por la glucosa y también se encarga de la captación de basal. O sea, tenemos dos que detectan cantidades de glucosa muy bajas en sangre, que son el GLUT1 y el GLUT3 y están en prácticamente todas las células de mamíferos. El GLUT2, tiene una Km de 15 a 20 milimolar por la glucosa. O sea, cuando los niveles de glucosa están de 200 para allá, es que él se activa. ¿Sí me entienden? O sea, la Km es muy alta para la glucosa. ¿Dónde están estos GLUT2? ¿Dónde se expresan? Se expresa exclusivamente en hepatocitos, o sea, en hígado, y en las células beta del páncreas. Y esto tiene mucha lógica, porque las células beta del páncreas son las que, ¿qué? Las que producen insulina. Entonces, cuando estas células beta empiezan a captar glucosa gracias a este GLUT2, es porque los niveles de glucosa en sangre están como Por las nubes. están muy elevados. Entonces, esa es la señal, por eso es que les digo que funcionan como sensores. Esa es la señal, en parte, para que se secrete inmediatamente insulina, que ya sabemos es una hormona hipoglicemiante. ¿Listo? En el caso del hígado, cuando se activa el GLUT2, o sea, porque los niveles de glucosa están muy altos en sangre, esa es también la señal al hígado a decirle, vea, agarre esa glucosa, ¿sí? Y guárdela. Ya sea en forma de glucógeno, en forma de grasa, lo que quiera, pero sáquela de la sangre. ¿Estamos? El GLUT4, se encuentra en células musculares y en células de tejido adiposo. Ahora, no quiere decir que las células musculares no vayan a expresar GLUT1 o GLUT3, pueden tenerlo también, ¿sí me entienden? Sino que lo que va a variar son las cantidades. Y GLUT4, ¿sí? Se encarga entonces de permitir que estos tejidos pues capten glucosa del plasma. No cuando está tan bajita, porque se imaginen que el músculo empiece a captar glucosa en gran cantidad, que tenga mucho GLUT1. Entonces, es el músculo que es tan abundante en el organismo, nos consumiría toda la glucosa y ahí si estamos poquita glucosa y toda se va para músculo, pues quedamos fregados. ¿Estamos? Sí, Profe. Ahora, el GLUT5, ¿sí? Ya la Km se conoce, es alrededor de la misma de estos, 5 milimolar, y se encuentra principalmente en intestino delgado, ¿sí?
Entonces, funciona también como un transportador de fructosa. Y con el ejercicio, pues, aumentamos la cantidad de este GLUT5. Él se carga de la captación de glucosa, pues, en el intestino, que es el sitio por donde entra. ¿Estamos? Sí, profe. Resulta que cuando estamos nosotros en hipoxia, ya sea porque estamos haciendo ejercicio, ¿sí? O porque tenemos un problema pulmonar y no nos llega suficiente oxígeno, alguna causa de hipoxia, o en cáncer, que al comienzo del tumor también es hipóxico, ¿sí? Pues esto es una situación patológica, pero las otras, pues, por ejemplo, el ejercicio es normal. Entonces, hay un factor de transcripción, o sea, un factor de transcripción, que quiere decir una proteína que va al DNA y activa la transcripción, o sea, que se produzca el RNA mensajero para producir varias proteínas. Entonces, a ese factor de transcripción se le llama el HIF, que la sigla viene en inglés, Hypoxia Inducible Transcription Factor. ¿Qué quiere decir eso? Factor de transcripción inducible por la hipoxia, HIF1. Entonces este señor va, y aquí está el DNA, y entonces él va y se activa ciertos genes, este por aquí, este por acá, este por acá. Genes que codifican, imagínense para quién, miren, para GLUT1 y para GLUT3. O sea, estamos en hipoxia, ponga más GLUT1 y GLUT3 en la membrana para que capten más glucosa. Y miren los otros genes que activa: hexoquinasa, fosfofructoquinasa, aldolasa, gliceraldehído de fosfato de deshidrogenasa, fosfoglicéricoquinasa, lasa piruvato-quinasa. Estas enzimas, ¿dónde las vimos? Glicólisis. En glicólisis. O sea que este factor lo que hace es contribuir a que se aumente el consumo de glucosa, ¿sí? Entonces, eso puede suceder en las células cuando estamos en hipoxia normal, por un ejercicio, por ejemplo, o cuando estamos en cáncer. Resulta que si este es el tejido normal, ¿listo? Este es el tejido normal. Ok. Y empezó un cáncer. Entonces estas celulitas de por aquí empiezan a ir creciendo y con el paso del tiempo siguen creciendo, 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 creciendo. Y se nos formó el tumor. Ese tumor era tejido que no tenía por qué estar allí. ¿Estamos de acuerdo? El tejido normal era el rojo y esto fue un crecimiento extra. Esto no tenía vasos sanguíneos. Entonces esto es hipóxico inicialmente porque pues no les está llegando sangre y la glucosa que captan es poca. Sí, entonces están en hipoxia y como están en hipoxia, pues son células anormales, pero células que se induce este factor y entonces se activa la glicólisis anaeróbica. Y este factor, claro, además de inducir el consumo de glucosa y esto, pues como hay poquito oxígeno, entonces este factor también activa la señal a nivel del epitelio, pues del tejido, para que empiece a formarse nuevos vasos sanguíneos, a lo cual le llamamos angiogénesis. Y entonces ese tejido que inicialmente no tenía vasos sanguíneos, ahora empieza a tener vasos sanguíneos. Y entonces eso, pues cuando es un cáncer no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces el tumor, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues si le llega oxígeno, el tumor crece mucho más. Entonces, unas por otras. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, ese HIF1 se activa por la hipoxia y estimula la angiogénesis y la adaptación metabólica a la hipoxia. Y entonces el tumor crece. ¿Listo? Ok.
Hasta allí entonces era lo referente a la glicólisis. ¿Está claro o hay alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la gluconeogénesis. Ya dijimos que el término gluconeogénesis indica que hacer génesis glucosa de nuevo. Entonces nosotros podemos hacer glucosa. ¿Cómo podemos hacer glucosa? Podemos hacer glucosa a partir de sustancias que no sean carbohidratos. O sea, si la fructosa se convierte en glucosa, ¿es gluconeogénesis? ¿Qué preguntaste? Si la fructosa se convierte en glucosa, ¿eso es gluconeogénesis? No, No, No. ¿Por qué no, Ana María? porque la fructosa es un carbohidrato. Exactamente. Si el gliceraldehído se convierte en glucosa, ¿eso es gluconeogénesis? Sí. ¿Por qué sí? Pues, profe, no me van a matar, pero no se supone que es como una especie de lípido. No, no es un lípido. Y no te Ah, no, puedo mentira, sí, matar. sí, sí, ya No te entendí. Sí, puedo es matar, una parte de Santiago. la glucosa. Ya, es una parte de la glucosa. Ya Ok, entendí. pero no te puedo matar, Santiago. En primer lugar, porque no es asesino. Y no acostumbro matar estudiantes. Y en segundo lugar, pues estás muy distante. Si estuvieras aquí cerca de pronto hasta me arriesgaría. No, mentira, es broma. ¿Ok? Gliceraldehído es un monosacárido. Entonces tampoco contaría eso como gluconeogénesis. Ahora, lactato. Ese no es carbohidrato. Glicerol tampoco es carbohidrato. Aminoácidos tampoco son carbohidratos. ¿Estamos? Entonces, a partir de estas sustancias, nosotros las podemos convertir en glucosa. Lo que vamos a ver es cómo hacemos para convertirlas en glucosa, ¿sí? Y a eso es lo que llamamos gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de gluconeogénesis. Ahora, nosotros tenemos un gran problema metabólico. Los animales, pues y ahí estamos metidos nosotros. Y es que nosotros no podemos convertir ácidos grasos en glucosa. Pero lo contrario sí. La glucosa sí la podemos convertir en ácidos grasos. ¿Sí? Por eso es que nuestra parte media del cuerpo siempre nos lo dice. Y a los laditos tóquense y verán. Ahí está esa consecuencia de consumir muchos carbohidratos. Si no se gastan, entonces, ¿qué hacemos con los carbohidratos? Como la glucosa es tan valiosa, el organismo no la va a botar y entonces la convierte en ácidos grasos y la almacena. Mientras que convertir grasa en glucosa, si no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, los niveles sanguíneos de glucosa ya habíamos hablado que tienen que mantenerse entre 70 y 110 miligramos por decilitro. ¿Y eso por qué? En sangre. Porque el cerebro siempre está necesitando glucosa y ese es su principal combustible, ¿sí? Y además de eso, necesitamos que los glóbulos rojos también siempre tengan glucosa. Entonces, cuando no estamos en estado postprandial que hayamos comido, cuando las reservas de glucógeno se hayan acabado, entonces tenemos que seguirle mandando glucosa tanto a cerebro como a glóbulos rojos. ¿De dónde vamos a sacar esa glucosa? La vamos a hacer. Por eso cuando les expliqué las generalidades de este metabolismo de glucosa, ¿sí?
¿En qué estado nutricional es más activa la gluconeogénesis? En ayuno ¿En ayuno cuál? prolongado. En ayuno prolongado. Allí es muy activa la gluconeogénesis porque es la única fuente de glucosa que tenemos. ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa? En la gluconeogénesis vamos a hacer algo. Vamos a utilizar, bueno, la gluconeogénesis, a ver, les digo unas características. En primer lugar, entonces se hace principalmente en ayuno prolongado. Digamos que se empieza a hacer desde finales del ayuno temprano, pero su fuerte es el ayuno prolongado. ¿Está eso claro? Y para que lo tengan más claro, o sea, cuando ya los niveles de glucosa estén por debajito de 70 miligramos por decilitro en sangre, se activa la gluconeogénesis. ¿Quién activa la gluconeogénesis? La activa glucagón o adrenalina, o ioadrenalina, porque estos dos trabajan sinérgicamente. ¿Qué quiere decir sinérgicamente? Que uno potencia al otro, trabajan en llave. Tercero, es una ruta metabólica que se hace en el citoplasma. ¿Ok? Las enzimas de la gluconeogénesis están en el citoplasma, principalmente. Hay una enzimita por ahí que está en mitocondria, principalmente, y una en mitocondria, que ya le voy a explicar. Cuarto, 90% de la gluconeogénesis aproximadamente se hace en hígado. Y el 10% restante se hace en riñón. O sea, la gluconeogénesis es una ruta casi que exclusiva del hígado. ¿Sí? El riñón le ayuda un poquito. Músculo no hace gluconeogénesis. ¿Vamos hasta allí claros? Sí, Sí, señor. Quinto, no es el inverso de la glicólisis, pero utiliza 7 enzimas de la glicólisis. ¿Quién se atreve a pensar cuáles podrían ser esas 7 enzimas? No me digan los nombres, sino Las 7 enzimas que hacen reacciones reversibles. otra vez. Las 7 enzimas que hacen reacciones reversibles, o sea, las que son Exacto, muy irreversibles bien, no se Gabriel. usan. Muy bien. Como dice Gabriel, las 7 enzimas que catalizan reacciones reversibles. Esas enzimas se pueden usar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues en esas enzimas, ¿sí? Que ya habíamos dicho, tenían una barrera energética, que son irreversibles. Obviamente, esas enzimas no las podemos utilizar. Entonces, eso es lo que hace que una ruta no sea el reverso de la otra. ¿Estamos? O el inverso, pues como lo quieran llamar. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Necesitamos hacer glucosa a partir de diferentes
sustancias, ¿no es cierto? Entonces, esas diferentes sustancias son, por ejemplo, el glicerol. ¿En hígado cuándo se produce glicerol? Bueno, en un ayuno prolongado, ¿sí? Además de la gluconeogénesis, ¿qué otra ruta estaba activa en el ayuno prolongado? Lipólisis, Lipólisis. ¿Y la lipólisis qué es lo que rompemos? grasita. Sí, pero ¿qué grasita, Santiago? Grasita hay mucha. Ahí sí de manera específica. ¿Ácidos grasos? Ácidos grasos. ¿Y esos ácidos grasos dónde los teníamos? ¿Como triglicéridos? Los teníamos como triglicéridos. ¿Y cómo es la estructura de un triglicérido, Laura? 3 ácidos grasos y otra cosa, pero no me acuerdo, profe. ¿Quién le ayuda a Laura? Y un glicerol. Y glicerol. 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Ahí está, triglicéridos. Ok, esos son los triglicéridos. Entonces, como resultado de la lipólisis, que se rompen triglicéridos, que ¿dónde los tenemos? Pues en el tejido adiposo. Entonces se liberan ácidos grasos que se van a utilizar como combustible y glicerol. ¿Qué hacer con ese glicerol? Pues miren lo que pasa. Ese glicerol llega al hígado. Aquí está. Y en el hígado hay una enzima. En el hígado hay todas las enzimas que ustedes se puedan imaginar. El hígado es el centro metabólico. ¿Sí? Y está esta enzima, la glicerol quinasa, que gastando un ATP, a pesar de que estamos en ayuno, pero es por una buena causa, se gasta un ATP. Además, el hígado en ayuno no tiene problema para sacar energía en ayuno prolongado porque él utiliza principalmente grasa. Lo convierte en glicerol fosfato. Y el glicerol fosfato, por medio de esta enzima que también está en el hígado, la glicerol fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que gasta NAD y por ende genera NADH, convierte el glicerol fosfato en dihidroxiacetona fosfato. Y si tenemos dihidroxiacetona fosfato, entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación de escasez de glucosa y estamos en hígado y hay bastante dihidroxiacetona fosfato que hemos conseguido a partir del glicerol, que viene de la lipólisis? Nada, no se les ocurre Profe, nada. se mete en la TPI y esa TPI la vuelve en gliceraldehído 3-fosfato. Claro, se lo coge aquí, como ustedes pueden ver, la dihidroxiacetona fosfato que se produjo a partir del glicerol. O sea, esto es ampliando, este pedacito está ampliado acá. Tuvimos dihidroxiacetona fosfato, lo agarra la TPI, triosa fosfato isomerasa, convierte parte de esa dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Si tenemos dihidroxiacetona y gliceraldehído, entonces viene nuestra amiga la aldolasa, que catalizaba una reacción reversible en glicólisis y nos convierte esa dihidroxiacetona y gliceraldehído en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Listo? Dejémoslo hasta allí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos mucho lactato? Hígado. Acuérdense que este proceso está sucediendo en hígado y en una proporción muy pequeña en riñón. Entonces, llega todo ese lactato a hígado. ¿Cómo puede llegar ese lactato a hígado? Resulta que el lactato que se está produciendo en músculo, el piruvato que se está produciendo en músculo, piruvato en músculo, es convertido a lactato por la glicólisis anaeróbica. Glóbulo rojo también está produciendo piruvato
y también lo convierte en lactato. ¿Listo? Ese lactato cae a sangre y vía sangre llega a hígado. El hígado con ese lactato, ¿qué puede hacer? Puede ese lactato, vía lactato deshidrogenasa, ¿se acuerdan de las isoenzimas de lactato deshidrogenasa? Que pueden catalizar, es una reacción completamente reversible, que pueden catalizar de lactato a piruvato o de piruvato a lactato. Y en el hígado estaban casi todas las isoenzimas. Pues hay una de esas isoenzimas que convierte lactato a piruvato preferencialmente. Entonces miren que el lactato proveniente de glóbulos rojos de hígados y de otros tejidos, de músculo y de otros tejidos, en hígado lo convertimos en piruvato. Resulta que el músculo también puede el piruvato transaminarlo por la GPT, ya les dije, y convertirlo en alanina. ¿Sí o no? Y esta alanina, entonces, ¿qué pasa? Vía sangre llega a hígado. Y el hígado puede a esa alanina transaminarla, pero ahora al contrario. Quitarle el amino, pasárselo al alfa-cetoglutarato, convertirlo en glutamato, y la alanina, si pierde el grupo amino, se convierte en piruvato. Y entonces miren que también esto termina convertido en piruvato. ¿Listo? Y hay otros aminoácidos que también se pueden convertir en piruvato, que vamos a hablar más adelante, como la serina, la glicina, la cisteína, ¿ok? Entonces, tenemos piruvato. Tengan ahí presente eso. Si tenemos piruvato, se podría hacer fosfuenol piruvato, ¿sí o no? Ole. Si tenemos piruvato, ¿se puede hacer fosfuenol piruvato? Sí, profe. Sí. ¿Cuál era la enzima que pasaba de fosfuenol piruvato a piruvato? En glicólisis. La piruvatoquinasa. Ok. Pregunto, Daniela, ¿la piruvato quinasa podrá convertir ahora piruvato en fosfuenol piruvato? No, profe. No puede. ¿Por qué no, Santiago? Es irreversible porque se emplea ATP. Porque es una reacción irreversible. No se emplea ATP, antes se produce ATP, pero lógicamente hay una barrera energética muy grande porque acuerden que este señor es el que tiene más energía de todos los metabolitos metabólicos. Pero podrían cambiarse las enzimas y hacer eso. Ya les voy a explicar eso. Ahora, hay otros aminoácidos, ¿sí? Hay otros aminoácidos que podemos convertirlos, como el aspartato, como la asparagina, que los podemos convertir en oxalacetato. Y el oxalacetato vamos a ver que también lo podemos convertir en fosfuenol piruvato. Y del metabolismo de lípidos de los ácidos grasos de número impar de carbono, ¿sí? Hay se produce propionato y ese propionato se puede convertir también en oxalacetato. O sea que todo lo que se pueda convertir en oxaloacetato, vamos a ver qué sirve para la glicólisis. Entonces, la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis es mirar, este esquema ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Sí, profe. Pero entonces ahora ya lo habíamos visto de aquí para acá. Ahora lo vamos a ver de aquí para acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo era? Resulta que cuando era glicólisis de fosfuenol piruvato a piruvato pasábamos gracias a la piruvato quinasa. Pero como ya lo dijeron ustedes mismos, ahí hay una barrera energética, o sea que la misma piruvato quinasa no nos sirve. Entonces ahora hay que reemplazar a esa piruvato quinasa para poder pasar de piruvato a fosfuenol piruvato. Aquí en ese reemplazo necesitamos dos enzimas, ¿sí? La piruvato carboxilasa, que ahorita les explico cómo funciona, y la fosfuenol piruvato carboxiquinasa. Esas dos me van a hacer lo contrario a lo que hacía la piruvato quinasa. Lógicamente necesitan energía. Entonces aquí gastan un ATP y aquí gastan un GTP. Cuéntenlos como fosfatos de alta energía. O sea que se gastan dos
fosfatos de alta energía para llegar a fosfenol piruvato. ¿Listo? ¿Cuántas moléculas de fosfenol piruvato para hacer una molécula de glucosa tenemos que hacer? Es una pregunta. Profe, se me entrecortó. ¿La puede repetir? ¿Cuántas moléculas de piruvato o cuántas moléculas de fosfenol piruvato tendríamos que hacer a partir de piruvato para poder hacer una molécula de glucosa? 2. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Qué dijo? 2, profe. Listo, Ana María. 2. O sea que estas dos reacciones es por duplicado, si vamos a hacer una molécula de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, miren que en este primer paso estaríamos gastando ¿cuántos fosfatos de alta energía? En este paso de aquí hasta aquí, para hacer una molécula de glucosa. Ya no es bioquímica, eso es matemáticas, aritmética. Sumar y restar. Sería 4, profe. 4. 4, Dos. con toda seguridad 4. Porque si para hacer una molécula de fosfenol piruvato a partir de piruvato gastamos un ATP y un GTP, para hacer 2 moléculas, entonces es 2 por 2, 4. Tengan eso ahí presente. Miren que hacer glucosa ya nos está costando 4 ATPs o 4 fosfatos de alta energía, pues, sumando ATP, GTPs, que a nivel energético es lo mismo. Listo. Ahorita vemos en detalle cómo trabajan esas enzimas. Superado eso, entonces tenemos fosfenol piruvato. Entonces, la reacción de fosfenol piruvato a 2-fosfoglicerato, acuérdense que era reversible. ¿Y quién la catalizaba? La enolasa. O sea que ahora se hace esa misma reacción, que en el sentido de la glicólisis era una deshidratación, ahora es una hidratación. La reacción de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, pues era también reversible, la que vimos de la fosfoglicéricomutasa. Entonces se hace la misma en dirección contraria. La reacción de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato también era reversible por la fosfoglicéricoquinasa, pero aquí acuérdense que se generaba un ATP por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato en la glicólisis. Ahora, ¿qué se necesita aquí? No, ahorita aquí, pues lógicamente para pasar de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato necesitamos un ATP. Entonces aquí se gasta un ATP. ¿Realmente 1? No, profe, 2. 2. ¿Por qué? Venimos trabajando por 2 para poder hacer una molécula de glucosa. O sea que ¿cuántos fosfatos de alta energía llevamos gastados? 6. 6. Tengan ahí la cuenta. Entonces, 1,3-bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. La gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa sin problema puede hacer eso. Es una reacción reversible. Gasta NADH, obviamente, y libera NAD. Y entonces nos queda gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato, pues puede venir la TIN y convierte parte de ese gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. Y aquí entonces volvemos a lo del glicerol. Dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato vía aldolasa son convertidos en fructosa 1,6-bifosfoglicerato, fructosa 1,6-bifosfato, perdón. Y entonces, ¿ahorita qué pasó? En la glicólisis, cuando pasábamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, ¿quién lo hacía? La fosfofructoquinasa. ¿Y era reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible, o sea que aquí nos toca cambiar de enzima también, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos esta enzima, la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Sí? Entonces, las quinasas, acuérdense, ponen fosfato, las fosfatasas quitan. Entonces, la fructosa 1,6-bifosfatasa agarra la fructosa 1,6-bifosfato, le quita un fosfato, el del carbono 1, y nos la convierte en fructosa 6-fosfato. Entonces, ya llevamos aquí, ¿cuántas enzimas nuevas?
3. 3 enzimas nuevas llevamos, exactamente. Y entonces ya nos queda fructosa 6-fosfato. Convertir fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato es supremamente fácil, es una isomerización y entonces utilizamos la misma fosfoglucosa isomerasa de la glicólisis y ya tenemos glucosa 6-fosfato y esta gluconeogénesis se está haciendo ¿en dónde? En hígado, profe, ¿no? En hígado, principalmente, y un poquito en riñón, nunca le olvide eso. ¿Y con qué objetivo? Hacer glucosa de cosas que no sean carbohidratos. ¿Con qué objetivo? Ese es el proceso, el mecanismo, que es lo que estamos revisando. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer esto? De hacer esa glucosa. ¿Por qué hacer eso? Porque no se estaba consumiendo, profe. Para el cerebro, profe. ¿Para el cerebro qué? Para Porque no que habían suficientes niveles de glucosa. Porque hay que mantener los niveles sanguíneos de glucosa entre 70 y 110 miligramos por decilitro para que el cerebro pueda funcionar y los glóbulos rojos. Porque hay que mantener los niveles sanguíneos de... ¿Qué tiempo necesitamos que los niveles sanguíneos de glucosa estén entre 70 y 110? Toda la vida, profe. Toda la vida. Entonces, ¿en qué estado es que estamos? En este momento, haciendo esta vaina, esta gliconeogénesis. Y en ayuno prolongado. En ayuno prolongado, donde no estamos consumiendo glucosa y entonces tenemos que mantener esos niveles. ¿Estamos? Entonces ya llegamos a glucosa 6-fosfato, pero entonces hay que mantener los niveles sanguíneos de glucosa. Entonces esa glucosa 6-fosfato, ¿qué hay que hacerle? Pasar la glucosa, profe. ¿Por qué, Gabriel? Pues porque necesitamos glucosa, no glucosa 6-fosfato. Más o menos, Gabriel, pero no queda lo suficientemente claro. ¿Por qué? Acuérdense en dónde estamos, no se pierden de que estamos en el Para hígado. poder- Entonces, ¿por qué hay que Porque, pasar la glucosa? porque la glucosa 6-fosfato pues, se supone que no podría salir. Exactamente, exactamente, esa es la respuesta. La glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula y nosotros, el hígado necesita mandar esa glucosa a la sangre, entonces tiene que quitarle el fosfato, que es lo que le impide salir de la célula. ¿Estamos? Estamos. Sí, profe. Entonces se necesita, acuérdense que ¿quién convertía la glucosa a glucosa 6-fosfato? La exoquinasa. La hexoquinasa. Y para hacerlo, ¿qué hacía? Transformaba ATP en ADP. Gastaba un ATP, o sea que ahí también había una barrera energética, o sea que esa reacción de la hexoquinasa hay que cambiar la hexoquinasa por otra enzima. ¿Cuál enzima? Una fosfatasa, que se llama glucosa 6-fosfatasa, que le quita el fosfato a la glucosa 6-fosfato y la convierte en glucosa. Ahora la glucosa 6-fosfato sí puede salir a sangre y entonces los niveles sanguíneos de glucosa se aumentan. ¿Hasta allí estamos claros, sí o no? Sí, profe. Ok, entonces, si eso está claro, vamos a ver ya en detalle cómo sucede esta cosa. Entonces miren que en la glicólisis habíamos visto estas tres reacciones. Cuando la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Eso lo hace la hexoquinasa y gasta una energía equivalente a un ATP. Cuando la fosfofructoquinasa pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, también gastamos otro ATP. ¿Sí?
Y cuando la piruvato quinasa pasa de fosfonol piruvato, aquí no es ATP, sino ADP. ADP. Pasa de fosfonol piruvato a piruvato, y con la consiguiente formación de ATP, porque le pasó el fosfato aquí. Entonces, también hay una barrera energética allí. ¿Listo? Ahora, estas tres enzimas son las que hay que reemplazar en la gluconeogénesis. Por eso es que la gluconeogénesis no es el reverso o el inverso de la glicólisis. ¿Sí? Pues hay tres enzimas que hay que cambiar. Entonces, el paso de piruvato a fosfoenol piruvato requiere de dos enzimas. O sea, este paso lo vamos a reemplazar con dos enzimas. Primero, el piruvato tiene que ser carboxilado, ahí se gasta un ATP, y convertido en oxalacetato. Piruvato tiene 3 carbonos y es un cetoácido. El oxalacetato tiene 4 carbonos y es también un cetoácido. Y esto lo hace la piruvato carboxilasa. Esta enzima es la que les digo que está en mitocondria. ¿Ok? Esa reacción ocurre solo en mitocondria del hepatocito. Ahora, ese oxalacetato tiene que ser convertido, ¿sí? Gastando GTP en fosfoenol piruvato. ¿Sí? Todo eso lo cataliza la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Entonces, estas dos me están reemplazando el trabajo de la piruvato quinasa. Ahora seguimos, nos devolvemos por la glicólisis. ¿Hasta dónde? Hasta que llegamos a fructosa 1,6-bifosfato. Para quitarle el fosfato a la 1,6-bifosfato se necesita una fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, ya que la fosfofructoquinasa no lo puede hacer por la barrera energética. Entonces nos da fructosa 6-fosfato y fosfato inorgánico. Entonces la fructosa 1,6-bifosfatasa me reemplaza a la fosfofructoquinasa. Y por último, para que la glucosa pueda salir del hepatocito, hay que a la glucosa 6-fosfato quitarle el fosfato, ¿sí? Eso lo hace la glucosa 6-fosfatasa, me libera glucosa y fosfato inorgánico, y esta glucosa es la que sale y se va para la sangre. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cómo es la conversión de piruvato a fosfonol piruvato? Entonces, primero hay que coger al piruvato, que lo pueden ver allí. Tiene 3 carbonos, 1, 2, 3. Es un cetoácido. Y le vamos a pegar otro carbono, un CO2, que va a ser un grupo carboxilo. Para eso es que necesita el ATP. Y la piruvato carboxilasa hace esa reacción, que es también una reacción, como ustedes ven, completamente reversible. Esto está sucediendo en mitocondria. Y tenemos oxaloacetato que miren cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4. 2 grupos carboxilo, por ende es un ácido, ¿sí o no? Y un grupo ceto, por eso decimos que es un cetoácido. Ahora, ese oxalacetato tiene que salir, esto se está produciendo en mitocondria. El oxalacetato tiene que salir de la mitocondria. Y en el citoplasma lo va a agarrar la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que gastando un GTP le quita un grupo carboxilo y le hace el doble enlace y lo convierte en fosfoenol piruvato. ¿Listo? La reacción, pues la sumatoria de las dos reacciones es que piruvato más ATP más GTP más agua nos va a dar fosfoenol piruvato más ADP más GDP más fosfato inorgánico y CO2. Ahora, bueno, esto de la piruvato carboxilasa, pues las carboxilasas tienen un dominio de unión a biotina, porque acuérdense que la biotina es la coenzima de las carboxilaciones. ¿Sí? Entonces, todas las enzimas que trabajan carboxilando forman este intermediario carboxibiotina. ¿Listo? Y eso pues está en un dominio de la proteína, ¿sí? Donde se une la biotina a una lisina.
¿listo? Y la biotina es la que se va a encargar entonces de transferir la molécula de CO2. Reacciones de carboxilación, o sea, de poner grupos carboxilo, o sea, una molécula de CO2 a otra molécula, las participa la biotina. Ahora, hay un pequeño problema, y es que el oxalacetato se está produciendo acá, dentro de la mitocondria. Entonces, el piruvato, del origen que sea que haya llegado este piruvato de aminoácidos, de lactato, lo que sea, entra a la mitocondria. Él puede entrar y salir de la mitocondria sin ningún problema, tiene transportador, pero el oxalacetato no tiene transportador. O sea, el oxalacetato, si se produce en la mitocondria, él no puede salir como oxalacetato. Y eso tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que cuando veamos el ciclo de Krebs, vamos a ver que el ciclo de Krebs empieza con oxalacetato. Entonces el hepatocito no se quiere dar el lujo de que el oxalacetato que va a necesitar para el ciclo de Krebs se le pierda. Entonces por eso no se expresa transportador para oxalacetato en la mitocondria. Entonces, la piruvato carboxilasa hace su trabajo, lo convierte en oxalacetato y este no puede salir. Para poderlo sacar, entonces hay un truquito. Hay una enzima que se llama malato deshidrogenasa. ¿Qué hace la malato deshidrogenasa mitocondrial? Utilizando una molécula de NADH, le quita el par de electrones al NADH, por ende lo convierte en NAD, y se los pone al oxalacetato y lo convierte entonces en malato. ¿Listo? Resulta que el malato sí tiene transportador. Entonces el malato sale a través de su transportador y acá en el citoplasma, esto ya es citoplasma del hepatocito, está otra malato deshidrogenasa, pero esta de acá del citoplasma es dependiente de NAD, o sea que ¿qué pasa? Hace la reacción contraria. El par de electrones que se le habían puesto al malato, ahora se los quita. Y si le quita el par de electrones al malato, lo convierte en oxalacetato. ¿Sí pillaron cómo es el truquito? Es disfrazar al oxalacetato para que pueda salir. ¿Sí? ¿Qué gorra se le pone al oxalacetato? El sombrero, la gorra, la camisa floreada que le pongan para disfrazarlo, ¿cómo se llama? Lo convierte en malato. Y eso lo hace la malato deshidrogenasa. Y acá otra vez se le quita la gorra o lo que se haya puesto para disfrazarlo y vuelve a ser oxalacetato. Este sistema, estos sistemas así de disfrazar moléculas para que puedan salir, o sea, convirtiéndolas en otra, es muy común en el metabolismo y se les llama las lanzaderas. Y a esta lanzadera particularmente se le llama la lanzadera de malato. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces ya tenemos oxalacetato en citoplasma. Si ya hay oxalacetato en citoplasma, ¿sí? Entonces, muy sencillo. El oxalacetato en el citoplasma lo agarra la piruvato carboxiquinasa y lo convierte entonces en fosfenolpiruvato. Y de ahí para arriba, ¿cómo seguimos? Pues con las reacciones de las enzimas de la glicólisis. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que sucede es que tenemos que se sigue subiendo y se sigue subiendo hasta que llegamos a ¿qué? Hasta que llegamos a fructosa 1,6-bifosfato. Cuando les digo se sigue subiendo, me refiero a esto que ya recorrimos. ¿Ok? Ya superamos esta etapa, ¿sí o no? Estamos en fosfenolpiruvato, entonces ya seguimos en estas reacciones inversas. ¿Hasta dónde nos dura el impulso? Hasta aquí. Porque cuando llegamos a fructosa 6-fosfato, ya eso no lo puede hacer la fosfofructoquinasa. Entonces necesitamos a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, ¿qué hace la fructosa 1,6-bifosfatasa? La fructosa 1,6-bifosfatasa agarra la fructosa 1,6-bifosfato, le quita el fosfato del carbono 1 y nos la convierte en fructosa 6-fosfato.
Fructosa 6-fosfato es convertida fácilmente a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucoisomerasa, ¿sí? Y de allí entonces nos queda glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que va a ser convertida en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa. Tengan presente que la fructosa 1,6-bisfosfatasa es también una enzima alostérica y participa, es el principal centro regulatorio en la regulación de la gluconeogénesis. Acuérdense que estamos en el citoplasma de un hepatocito. Entonces, las mismas enzimas que están sirviendo para glicólisis, al menos el 70% están sirviendo para gluconeogénesis. Entonces, esto tiene que estar muy bien regulado porque nos podemos ir para un lado o para el otro sin problema, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hablar de eso. Ténganlo presente. Entonces ya ahora tenemos glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa 6-fosfato hay que quitarle el fosfato para poder que salga. Hay una enzima que se encarga de eso, que es la glucosa 6-fosfatasa. Esa glucosa 6-fosfatasa se expresa solamente en hígado y riñón. ¿Y por qué solamente en hígado y riñón? Porque son los únicos que hacen gluconeogénesis. Repito, este el 90% y este el 10%. ¿Y para qué se hace la gluconeogénesis? Para mantener los niveles sanguíneos de glucosa. Entonces, esta enzima está donde es una proteína del retículo endoplásmico. Entonces, esta enzima está allí en el retículo endoplásmico, ¿sí? Tiene pegada otra proteína, la proteína estabilizante, que es una proteína dependiente de calcio, y unida a ella hay 3 transportadores, T1, T2 y T3. El T1 transporta la glucosa 6-fosfato del citoplasma, que está acá, a el lado del retículo, ¿sí? Entonces entra la glucosa 6-fosfato. Entonces ahora la glucosa 6-fosfatasa, ¿qué hace? Le quita el fosfato, es una hidrolasa, libera el fosfato y la glucosa. Los otros 2 transportadores son ¿para qué? Los otros 2 transportadores son por el T2 sale el fosfato y por el T3 sale la glucosa al citoplasma. Y pues como hay mucha glucosa en el citoplasma, entonces va a salir del hepatocito. ¿Sí? Y de esa manera se aumentan los niveles sanguíneos de glucosa. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Ok. Entonces, si nosotros miramos la estequiometría de la gluconeogénesis, pues la reacción general serían 2 moléculas de piruvato más 4 ATP más 2 GTP. Entonces miren que gastamos 6 fosfatos de alta energía para hacer una molécula de glucosa. Entonces, ¿cómo así? Que para hacer una glucosa que por glicólisis anaeróbica apenas me va a dar 2 ATP, tengo que gastar 6 ATP. ¿Eso tendrá lógica? ¿Ustedes qué creen? No. ¿O se enlocó la naturaleza? Díganme en algo, ¿tiene lógica o no? Pues en parte sí, profe, Dime por qué, José. porque pues primero que todo pues no la está encontrando como glucosa y pues si es vital para el cerebro, pues aunque gaste más energía, Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Porque esto es vital para el cerebro. Entonces sí, pues se gasta todo ese poco de energía, pero el cerebro si no se le envía esa glucosa no funciona y si no funciona el cerebro, sácate que quedamos fregados. Entonces es algo que es una inversión, no un gasto. Bien, Alejandra. Ok, entonces nos va a dar glucosa, 4 ADP, 2 GDP. Miren que el proceso, a pesar de ser un proceso biosintético que gasta todos estos fosfatos de alta energía, el delta, el cambio de energía libre estándar, es de menos 38 kilojoules por mol, o sea que es un proceso favorable termodinámicamente.
Ahora, si nosotros hiciéramos la estequiometría de la ruta reversa de la glicólisis, o sea, sin cambiar enzimas, ¿sí? Miren lo que pasa. Pues bueno, sería lo mismo. 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NADH. Bueno, lo mismo no, porque no estamos invirtiendo energía, ya que estaríamos utilizando las mismas enzimas, ¿no? Y miren lo que nos daría el cambio de energía libre estándar. Más 84 kilojoules por mol, lo cual quiere decir que es un proceso termodinámicamente no favorable. O sea que si utilizamos esas 3 enzimas de las reacciones irreversibles, no nos funcionaría. ¿Eso queda claro? Entonces, en hígado tenemos que tanto gluconeogénesis como glucólisis regularlas de manera recíproca. No vaya a ser que cuando estén activas las dos, entonces no terminamos haciendo nada. Entonces, por esa razón hay unas enzimas clave. Y aquí están. Recuerden que esto está pasando solamente en hígado. Entonces, en azul es glicólisis, en café es gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces vamos primero por glicólisis. Entonces, glicólisis, el paso de glucosa a fructosa 6-fosfato, pues está la exoquinasa que no tiene mayor importancia en la regulación. Pero el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, acuérdense que en hígado es bien importante. Entonces, ¿quiénes activan esa enzima? La fructosa 2,6-bifosfato y el AMP. ¿Quiénes la inhiben? El ATP, el citrato y los hidrogeniones. Esto en hígado no es tan importante, pero en músculo sí. Ahora, luego la fructosa 1,6-bifosfato, pues después de varias reacciones que ya las conocemos, termina convirtiéndose en fosfonol piruvato. Entonces, la piruvato quinasa que me convierte el fosfonol piruvato en piruvato, entonces se activa por fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Y se inhibe por ATP y por alanina. ¿Listo? Ahora veamos el caso de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, entonces, el paso, bueno, no, la gluconeogénesis, empecemos de acá. El paso de piruvato a fosfenol piruvato, entonces necesitamos 2 enzimas, piruvato carboxilasa y fosfenol piruvato carboxiquinasa. Miren que la piruvato carboxilasa se activa por acetil-CoA y se inhibe por ADP. Y la fosfenol piruvato carboxiquinasa se inhibe por ADP. Acuérdense que esto está pasando en mitocondria, porque acuérdense que esta señora está en mitocondria. ¿Listo? Esto sí está en citoplasma. Ahora, ya después de tener fosfenol piruvato, ¿sí? Entonces pasamos a la fructosa 1,6-bifosfato que va a ser convertida en fructosa 6-fosfato. Miren que se activa por citrato, que acá era inhibidor, y se inhibe por AMP, que acá era activador, y por fructosa 2,6-bifosfato, que acá era activador. Entonces, si ven que estas dos señoras se regulan recíprocamente, entonces mientras esta está inactiva, esta está activa, y viceversa. Mientras esta está inactiva, esta está activa. ¿Eso está claro? Y algo similar pasa acá, porque el ADP es contrario pues al ATP. Pero es mucho más evidente en este caso. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, para pasar de fructosa 6-fosfato ya a glucosa, pues aquí necesitamos la glucosa 6-fosfatasa que no interviene realmente en la regulación. O sea que el centro regulatorio del cuento principal va a estar allí. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que hay un metabolito crucial en esa regulación en el hígado. ¿Y cómo se llama ese metabolito? Fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí o no? Porque como ya vimos aquí, miren que la fructosa 2,6-bifosfato es protagónica, porque me activa a la fosfofructoquinasa y me inhibe a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, este metabolito es crucial. Este metabolito, entonces, es producido por la fosfofructoquinasa 2.
a partir de fructosa 6-fosfato. Y es destruido, o sea, a partir de fructosa 2,6-bifosfato podemos destruirla como haciendo fructosa 6-fosfato más PI por la fructosa bifosfatasa 2. ¿Está eso claro? Sí, profe. Entonces miren cómo se la jugó la naturaleza. Puso a la fosfofructoquinasa 2 y a la fructosa 2,6-bifosfatasa en la misma enzima. Esto es una sola enzima que tiene 3 dominios. Un dominio, el morado, que es el dominio quinasa, o sea, el dominio que tiene la actividad PFK2. Tiene este dominio rojo, que es el dominio fosfatasa 2. ¿Sí? Y este primer dominio aquí, este cachito del comienzo, que es el dominio regulatorio. ¿Y por qué lo hizo así la naturaleza? Tiene una lógica. La lógica es que este dominio regulatorio, ¿cómo funciona? Se fosforila. O sea que funciona por modificación covalente, de tal manera que hace que cuando el dominio quinasa está activo, el fosfatasa está inhibido. Y viceversa, cuando el dominio fosfatasa está inhibido, el quinasa está activo. De esa manera, ¿sí? De esa manera, si hay fructosa 2,6-bifosfato, no hay posibilidad de romperla y entonces se activaría la glucólisis y se inhibiría la gluconeogénesis. Y si se está destruyendo la fructosa 2,6-bifosfato, no hay forma de volverlo a hacer, porque acuérdense que son excluyentes, son mutuamente excluyentes. Si este está activo, este está inactivo y viceversa. Si este está inactivo, este está activo. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Entonces, aquí les tengo cómo funciona. Entonces, miren, estamos en abundante glucosa, ¿sí? Entonces, si estamos en abundante glucosa, ahí el hígado hace glicólisis. Entonces, miren que la fructosa 2,6-bifosfato está alta. ¿Y por qué está alta? Porque miren que la PFK2, esta enzima dual, no está fosforilada. Si no está fosforilada, entonces, ¿qué es lo que sucede? Está activo el dominio PFK2, o sea que se está produciendo fructosa 2,6-bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato y ATP. Y entonces hay suficiente fructosa 2,6-bifosfato que me viene y me activa ¿quién? A la PFK1, o sea, la de la glicólisis, y esto haría que la glicólisis funcione. ¿Estamos? Esto cuando estamos con abundante glucosa. Ahora, ¿qué sucede cuando los niveles de glucosa están bajos? Entonces el hígado no puede darse el lujo de hacer glicólisis porque antes lo que tiene que hacer es gluconeogénesis, ¿ok? Entonces, cuando esos niveles de glucosa están bajos, entonces, ¿qué sucede? El glucagón estimula la proteína quinasa A y esta se va a encargar de ir a fosforilar a esta de acá. Y cuando la fosforila, ¿sí? La proteína quinasa A viene aquí, fosforila. ¿Dónde pone el fosfato? Aquí. Al poner el fosfato allí, entonces miren que el PFK2 ahora queda inhibido y el fructosa 2,6-bifosfatasa queda activo. ¿Qué hace la fructosa 2,6-bifosfatasa? Pues viene y agarra a la fructosa 2,6-bifosfato, le quita el fosfato del carbono 2, la convierte en fructosa 6-fosfato. Entonces, si disminuyen los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, entonces eso conlleva. Si esto se baja, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la glicólisis? Se viene abajo. ¿Y qué pasa con la gluconeogénesis? Se aumenta. ¿Listo? Entonces, ahora, volvimos otra vez a niveles altos de glucosa. Entonces ya se activa una proteína fosfatasa que se activa por acción de quién? Pues la insulina. Termina activando esa proteína fosfatasa que viene, le quita este fosfato aquí. Al quitar el fosfato, entonces el dominio quinasa se activa y el dominio fosfatasa se inhibe. Entonces, de esa manera, así como tan delicada, tan específica, el hígado evita que se le truequen los cables, de tal manera que si está haciendo gluconeogénesis, no hace glicólisis, y si está haciendo glicólisis, no hace gluconeogénesis.
¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, estas proteínas, ¿sí? Entonces, pues son sensibles a la acción de las hormonas, ¿no? Entonces, tienen diferentes regiones que en las que interactúan con las hormonas. Bueno, esto sí es importante. Entonces, ¿cómo es que utilizamos lactato y alanina? Entonces, en músculo, que es el mayor sitio de producción de lactato, ese lactato pasa vía sangre a hígado, ¿sí? Y hígado lo utiliza para hacer piruvato y con el piruvato, entonces, vía gluconeogénesis, el hígado hace glucosa que llega a la sangre, que el hígado la puede volver otra vez a usar. Entonces, miren que esto del reciclaje, la naturaleza se lo inventó hace bastante rato. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Reciclando el lactato y sacando siempre energía. Ahora, esta glucosa que produce el hígado, pues acuérdense que principalmente va ¿para dónde? Para cerebro. Y el ciclo de la alanina es coger este piruvato, convertirlo vía transaminación en alanina, y esta alanina llegar aquí y aquí por transaminación otra vez convertirla en piruvato y hacer lo mismo. Entonces hay dos formas como el lactato puede llegar el piruvato puede llegar a hígado, vía lactato o vía alanina. A este se le llama el ciclo del lactato o ciclo de Cori, y a este sí se le conoce con el ciclo de la alanina. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿sí? Entonces, la célula muscular que en un estado de ayuno temprano capta glucosa, en un estado de postprandial capta glucosa, esa glucosa, ¿sí? La va a almacenar en forma de glucógeno si es mucha, ¿sí? O la va a gastar en glicólisis anaeróbica si el ejercicio no es muy largo, o en glicólisis aeróbica si es un ejercicio que requiere o una actividad que requiera mucha energía. Si es anaeróbico, entonces esto lactato cae a sangre. Vía sangre se puede ir o a hígado o a músculo cardíaco. Y esto es bien importante, porque el músculo cardíaco puede ese lactato convertirlo en piruvato y ese piruvato luego meterlo al ciclo de Krebs y obtener energía y CO2 y agua. ¿Listo? El músculo cardíaco también toma glucosa de la sangre y vía glicólisis la convierte a glicólisis aeróbica. Miren que aquí no hay lactato por ningún lado, porque el músculo cardíaco no puede hacer glicólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque metaboliza la glucosa oxidativamente. No, pues sí, la metaboliza oxidativamente, pero ¿por qué no la puede hacer anaeróbica? No Músculo puede producir cardíaco. lactato, ¿Ah? no puede producir lactato porque no puede fallar. Exactamente. Imagínense un corazón con acidosis láctica, que es la fatiga muscular que nos da normalmente cuando estamos haciendo ejercicio, es por la acidosis láctica. Imagínense en un corazón en acidosis láctica, pues hasta ahí fue. ¿Estamos o no? Sí, profe, ¿puede repetir cómo es que él lo hacía? ¿Cómo, profe? Si se produce lactato, ¿el lactato es qué? En un ácido débil. Y si hay mucho de ese ácido débil, ¿qué pasa con el pH? No, sí, o sea, yo entiendo esa parte, pero ahorita que estás diciendo el músculo cardíaco, este lo que hace, pues este último pedacito que explicaste ahorita de glucosa al No, pero piruvato. ponle lógica, ponle lógica, ponle lógica. A ver, tú. O sea, no transcribas mis palabras literal. O sea, tú analiza. Es un corazón. Es un corazón. Y si a ese corazón se le acumula ácido láctico, ¿qué le sucede? Eso me dijiste que ya lo entendiste. Sí, Ya entendiste eso, entendiste todo. O sea, si se le acumula ácido láctico a un corazón, ¿qué le sucede? no, pues fallaría y ¿Por qué pararía fallaría, José? Pero ¿por qué fallaría de lo que hemos porque hablado? naturaliza las proteínas, va, Exactamente. Desnaturaliza las proteínas, da fatiga muscular y en un corazón. ¿Cuánto tiempo puede parar un corazón?
Técnicamente como, segundos. como 10 segundos y mucho. Nada, técnicamente nada. ¿Sí me comprende? Entonces, pues Sí. eso no puede ser posible. Por eso les digo, aquí no ven ustedes lactato. ¿Estamos? Él puede Sí, usar lactato, pero con su lactato deshidrogenasa, ¿sí? Lo convierte en piruvato. Y entonces ese piruvato lo puede utilizar oxidativamente. Pero aquí no se acumula lactato. Así es que yo quiero que piensen, o sea, no, esto no es memoria, no es, no, es analicen las cosas. ¿Listo, José? sí, profe. Ok. Ahora, el hígado, ¿qué está haciendo? Al hígado, la flecha delgadita quiere decir que él capta glucosa de la sangre. Muy poquito. ¿Cuándo él capta bastante glucosa? ¿Cuándo el hígado capta bastante glucosa de la sangre? ¿Cuándo? ¿Cuándo el hígado capta bastante glucosa de la sangre? Cuando hay exceso, pues cuando hay ¿Y mucha cuándo glucosa, hay exceso de glucosa? En condiciones normales. Después de comer. Después de comer, ¿y a eso cómo le llamamos? Postprandial. Estado postprandial. Ya familiarícense con los términos, por favor. Entonces, ¿cuándo hay exceso de glucosa en sangre? En estado postprandial. Entonces, ahí es donde el hígado coge bastante glucosa. Por eso, miren que aquí la flechita está delgadita. Quiere decir que le está cogiendo poquita glucosa. ¿Qué puede hacer el hígado con la glucosa? Pues la puede gastar oxidativamente o puede llevar el piruvato a producir, por ejemplo, intermediarios para la síntesis de ácidos grasos si hubiese bastante glucosa. Pero él solamente utiliza glucosa si hay mucha. ¿Sí? Y si hay mucha, ¿qué hace con la glucosa? También la convierte la almacena en forma de glucógeno. Lo que sí hace el hígado bastante bien y en estado de ayuno es que coge aminoácidos, glicerol, piruvato, lactato y los convierte en ¿qué? En glucosa. Glucosa que saca sangre para que estos otros puedan funcionar. ¿Listo? Ok, esto es la lectura de lo que les acabé de explicar. ¿Preguntas? Bueno, entonces, mañana tenemos el parcial a las 7. Como les dije, les voy a evaluar hasta glicólisis, ¿sí? Incluyendo el control de la glicólisis. Glicólisis nomás. Todo lo que vimos de gluconeogénesis y control de glucólisis y gluconeogénesis en conjunto, eso lo dejamos para el siguiente bloque, para que no se vayan a saturar. ¿Listo? Vale, profe. Sí, señor. Vale, profe. Gracias. Bueno, entonces nos hablamos mañana, pues ya saben, entra al INTU, ahí va a estar el examen colgado y el jueves pues hablamos. Vale. Listo, Vale, profe. Bueno, Muchas profe, gracias. profe, que esté Bien, bien. hasta luego. Estén bien. Ah, profe, gracias. Profe. Chao.